Dios le bendiga a la amada iglesia del Señor. Amén. Tome sus asientos y dele fuertes palmadas al Señor. Amén. ¿Cuánto estamos agradecidos de estar en la casa de Dios? ¿Cuánto estamos felices de estar en la casa del Señor? Amén. Damos gracias a Dios. Dios nos habla, ¿verdad? Y Dios nos enseña siempre. Sabemos que hoy es jueves, estamos con enseñanza. Sí, lo sabemos, ¿verdad? Martes de oración, miércoles enseñanza, también quiero predicación, jueves enseñanza y bueno, y todo cada día tiene designado, amén. Pero siempre la palabra del Señor es para enseñar e instruir, amén. Yo quiero invitarle a las Sagradas Escrituras al libro de 1 de Timoteo, capítulo 1, desde el versículo 1 al 7. 1 de Timoteo, ya concluimos el estudio de Filemón. ¿Cuántos estuvieron con la secuencia de Filemón? Filemón 1, Filemón 2, Filemón 3, ¿no? En 3 partes dimos el estudio de Filemón. Y ahora vamos a iniciar con Timoteo, la carta de Timoteo. Vamos a iniciar el estudio porque estamos con jueves de enseñanza y la palabra del Señor debe ser siempre enseñada. Amén. ¿Me dan fuerte amén si ya lo tiene? Lea conmigo, amada iglesia del Señor. Dice la escritura así. Pablo, 1 de Timoteo, capítulo 1, y vamos a dar lectura desde el versículo 1 al 7. ¿Estamos? ¿Sí? Leamos la Sagrada Escritura. Dice así. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron de vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender lo que hablan ni lo que afirman. Cierra sus ojitos allí. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por tu amor, tu favor y tu misericordia. Gracias, bendito Dios, por la oportunidad de estar en tu casa de oración. Bendito Padre, gracias y necesitamos de tu palabra, Padre, que nos enseñes, que nos instruya, Padre, que nos redarguye, que corrija nuestros pasos, nuestro camino, bendito Dios, y que tu Santo Espíritu sea siempre trayéndonos a memoria, eterno Dios, como herramienta de vida, mientras esperamos tu pronta venida. Padre, gracias, en el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Dele fuertes palmadas al Señor. Esta es la carta de Timoteo. Bueno, los jueves también el primer tiempo está llevando la enseñanza de Apocalipsis, Pastor Muñoz. Así que yo dije, yo no me voy a quedar atrás, pues. Tengo también que coger algo para enseñar. Así que iniciamos con Filemón y ahora nos vamos con Timoteo. ¿Sí? Y es tiempo de aprender, iglesia amada. Y me voy a salir un poquito antes de entrar al texto, que hoy justamente en la escuela discipular les estaba dando como referencia de lo que nuestro apóstol siempre enfatiza y siempre él vez tras vez lo pronuncia y llevando y conduciendo, bueno, en las oraciones por supuesto, y conduciendo siempre a esta frase que está hoy por hoy adherida en su corazón y por supuesto en sus labios, que quiere conectar a la iglesia con este sentir, iglesia de rapto. Hoy estábamos en la clase del rapto, justamente en la escuela discipular. Les animo que vayan a la escuela discipular, ¿sí? Y en síntesis, ¿qué cosa es el rapto? Hablábamos de esto. Y tomando la expresión de nuestro apóstol, decía, él siempre habla de la iglesia de rapto. El asunto es que él nos quiere trasladar a todos, y su buen deseo del corazón, que toda la iglesia tenga este sentir del rapto, que no es un acontecimiento como que pasó o está tardando, sino cuando él lo dice, nuestro apóstol, es en el sentir de que cada uno de nosotros vivamos de esa manera, en conciencia de que vamos a ser llevados al cielo y también en el sentir de que vivamos todos los días como el último día. Porque el rapto sucede, Cristo viene por su iglesia
y no lo tengamos por tardanza, tampoco está revelado en la Escritura cuándo, cómo y a qué hora, porque de pronto vivimos una vida tan hipócrita y desenfrenada y dice, bueno, llega mañana, ahora sí me hago santo 3 horas antes. Justamente para no llevarnos a ese nivel, la Escritura no registra cuándo, ni cómo, ni a qué hora. Pero nuestro apóstol cuando dice la iglesia de rapto es vivamos todos los días como el último día, como si Cristo ya viene hoy por mí. De esa manera, con sensatez de que nos queda poco tiempo, que solamente Dios tiene los días contados, pero la iglesia de rapto es aquel que vive todos los días en ese entendimiento claro de que Cristo viene por su iglesia. Y si yo digo, ¿cuántos quieren irse? Amén, van a decir. ¿Estamos preparados? Ahí van a disminuir los amén. ¿Sí? Porque de pronto este día, ¿cuántos de ustedes o nosotros, yo mismo, hemos tratado mal a alguien? Hemos estado odiando, lastimando, diciendo palabras que no son agradables, mirando mal, qué sé yo, guardando cuántos sentimientos que nos alejan de irnos a la presencia de Dios. Así que en la iglesia de rapto, como dice nuestro apóstol, es todos los días vivir como el último día. Amén. Denle fuertes palmadas al Señor. Damos gracias a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos a hablar acerca de Timoteo. Y esta carta, la carta de primera y segunda de Timoteo y la carta de Tito, que vamos a verla de modo secuencial, se llaman así las epístolas de Pablo, pero las cartas pastorales. Porque Pablo estaba escribiéndole a quienes, a ellos, que era Timoteo y después a Tito, que vamos a verlo después, sus discípulos, aquellos que los entrenó, que les enseñó, que les ayudó y también tenía que instruirlos para que se hagan cargo, en este caso, de la iglesia. Pablo empieza a escribir esta carta, porque esto es una carta que le llegó, una misiva, le llegó a Timoteo, del encargo que le había dado Pablo a él. Y dígame una cosa, si yo estaba meditando y digo, bueno, para encargar a alguien determinadas responsabilidades, de seguro hay que esperar un determinado tiempo y momento y reacciones y acciones para poder ser confiable a alguien que le vamos a entregar algo, ¿verdad que sí? Cuando usted se va, mamá de casa, dice, bueno, va evaluando. Si tiene 5 chicos, el uno es medio loquito, el otro anda en las nubes, el otro anda solamente riéndose de aquí para allá, pero siempre hay uno que es más responsable, que está al pendiente de que todo esté bajo control, ¿sí? Y usted dice, bueno, tú eres más responsable, a ti te voy a dejar a cargo de todo el grupo familiar, ¿sí? Tanto en el trabajo, tanto en la iglesia, en todo lugar. Y estas son las grandes frustraciones que suceden de modo eclesiástico cuando alguien se siente autocapacitado, autopreparado, autodeterminado, que él ya puede emprender o puede obtener en sus manos mucha responsabilidad eclesiástica y resulta que está sentado y no lo llaman para nada. Quién sabe si algún problema de orgullo o algún problema que todavía no ha solucionado en sus modos de acción y de reacción, y por esta razón aún no está el sentir de nuestros líderes para poder llamarlo a hacer algo. Es decir, que a través de esta carta de Timoteo vamos a darnos cuenta de muchos aspectos de lo que es conducirse a la manera de la fe y también de la responsabilidad que en este caso vamos a ver del apóstol Pablo que le encarga a Timoteo. Y Pablo empieza a escribir diciendo apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador. La carta que el apóstol Pablo empieza a escribirle a Timoteo, primero le declara su credencial. ¿Su credencial cuál es? Yo soy apóstol. ¿Sí? Su credencial no era una persona que no tenía un cargo, sino alguien que ya tenía un apostolado. Y se menciona de tal manera, cuando usted es médico y dice, yo que soy el doctor no sé cuánto, soy el ingeniero tal, el arquitecto tal, siempre antepone su credencial, ¿sí? Como respeto y también por la forma de que usted ha sido llevada a esto, ¿sí? Y él empieza a decir la autoridad, empieza a expresarla, que la autoridad que él tiene como el apóstol es por mandato de Dios. Es decir, que su apostolado no fue algo antojadizo, ni algo de que alguien dice, quiero ser pastor, y por ahí va a ver un lugar y empieza a armar su iglesia, ¿sí? El llamado de Dios no es algo que me desperté y ya soy. No, no es así, no sucede así. Y hoy por hoy la iglesia, hoy por hoy muchas iglesias, pseudo iglesias, y hay montones de iglesias, donde a veces usted ve 4 o 5 personas, o ve una aquí y otra allá. ¿Qué pasó aquí? Hay mucha gente que, o enojado o lastimado, dice, yo estoy siendo capaz, ¿y por qué no me llaman a hacer? Y se pone en su iglesia. Allá él con su rebeldía, ¿sí? Yo siempre digo, todo aquel rebelde que no obedece,
En el cielo, ¿quién obedeció? El diablo, Satanás, y por eso lo sacaron de ahí. Así que mejor sigamos obedientes para que no nos saquen de ningún lugar. Amén. ¿Sí? Aquí estaba Pablo escribiéndole a Timoteo, y esta epístola de Timoteo, ¿Timoteo quién es? Vamos a ver un ratito en Hechos 16:1, por favor. Vaya conmigo a Hechos 16:1. Hechos 16, del 1 al 5 vamos a darle lectura. Recordemos que es tiempo de enseñanza. Hechos 16:1. ¿Lo tiene conmigo? Dice, después llegó a Derbe y a Listra, este era Pablo que estaba llegando, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que la iglesia eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Timoteo es esto. Voy a hablar primero acerca de Timoteo. Relata la escritura que su madre era judía, su abuela era judía, y aquellas dos mujeres, cuando en el primer viaje misionero que el apóstol Pablo pasa por Listra, ¿sí?, esa ciudad de Listra, allí es donde ellas reciben a Jesús en la fe, su madre Eunice y su abuela Loida, madre y abuela de Timoteo. De esta manera, Timoteo crece enseñado en todo lo que es la palabra de Dios. Y aunque la escritura también relata que su padre era griego, un pagano que no conocía de Dios, y que hacía de pronto casado una judía, una mujer del pueblo de Dios con un pagano, con un griego. Bueno, eso se le podemos preguntar al cielo cuando vayamos para allá, ¿no? ¿Sí? Ahí se la preguntamos. El asunto es que yo quiero rescatar que Timoteo, siendo hija de Eunice y de un padre pagano, mas sin embargo aquella mujer nunca se detuvo a generar en ese hombre, en ese hijo, un hombre de bien, un hombre en las enseñanzas de la palabra, en las enseñanzas de toda la ley, ¿sí? Y a veces nosotras, y quiero rescatar esto, a veces madres dicen, es que mi esposo no es creyente y por eso no puedo leer la palabra, es que mi esposo no es creyente y por eso no puedo encender una alabanza, es que mi esposo no es creyente y no puedo llevar a mis hijos a la iglesia. Yo no sé qué hizo Eunice, lo que yo sí sé es que el final del producto terminado se evidencia cuando hay un Timoteo que está ligado en la fe, en todo lo que es la palabra de Dios. ¿Qué hizo? No lo sé, pero lo que hizo, lo hizo. Amén. Lo que quiero rescatar es que no hay oportunidad, digo yo, o de decir, no puedo, no sé cómo hago, no sé. Yo creo que toda mujer de bien que quiere instruir a sus hijos en la palabra de Dios, aunque tenga una oposición por su esposo, Dios toma el control de él, ¿sí? Pero Dios le ayudará a usted, querida madre, cuando usted quiere direccionar y llenar a sus hijos de esta palabra que es palabra de Dios. Y la escritura relata, como hemos leído hace un momento, que dice que daban buen testimonio de Timoteo. Es muy posible que Timoteo, mientras iba creciendo, él iba tomando decisiones acertadas para no ligarse con todo lo que sucedía en el mundo y con todo lo que sucedía en los acontecimientos de todo el diario vivir. Y él empezó a evidenciar de que él era un hombre de fe, un hombre que había sido enseñado por su madre y por su abuela. La fe que él tenía era esa fe ferviente de su mamá y de su abuela. Y esto nos lleva otra vez a nosotras, queridas madres, y si aquí hay abuelas también, ¿qué tanto estamos impactando en esos hijos? ¿Qué tanto estamos impactando en esos nietos? ¿Qué tanto estamos fortaleciendo la fe en esos hijos y en esos nietos? De tal manera que los demás que están alrededor puedan decir, aquella mujer tiene un hijo que es verdadero en la fe. Amén. Hay una demanda y hay un interés por cada uno de los que estamos preparando hijos y de los que están preparando nietos. Digo preparando porque todavía no tengo nietos. Eso sucederá, no sé, quizás nunca. Todavía para que no se casen todavía. Aquí estaba Pablo hablando de aquello. Y él dice, y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, ¿sí?
nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Cuando Pablo empieza a hablar y él dice de Dios nuestro Salvador, los estudiosos dicen que el apóstol, cuando él se presenta como apóstol, como su credencial, por mandato de Dios como su autoridad, y también enfatiza nuestro Salvador. Cuando leemos así de modo rápido, decimos, bueno, es verdad, nuestro Salvador. Pero cuando Pablo escribió esta carta a Timoteo, en aquella época, en aquel entonces, a quien lo enfocaba como Salvador en particular, era el emperador romano. Todos aquellos lo llamaban como Salvador al emperador romano de ese entonces, ¿sí? Incluso eran obligados a que se exprese y lo digan que Nerón en ese entonces, que era el emperador romano, era el Salvador. Cuando Pablo escribe esta carta, él dice, del Señor Jesucristo nuestra esperanza y nuestro Salvador. Es decir, enfatizando que el único Salvador es Jesús. No es ni Nerón, ni ningún imperio romano, ni ningún emperador, nadie. Amén. Por esto escribe estas palabras, ¿sí? Estudiando, revisando, uno va aprendiendo, ¿sí? Y este es tiempo de enseñanza. Y le dice a Timoteo, verdadero hijo de Dios. Las características que le escribe y le menciona, yo veo algo maravilloso, ¿no? Y como romántico, porque imagínense usted que le escriben una carta a ti que eres tan piadoso y tan buen cristiano, hermoso ahí, tan comprometido en integridad y tan en sabiduría, tus paz. Una carta así, ay, está hablando de mí, qué bien, ¿eh? Este concepto que tiene de mí. Qué agradable, ¿verdad? Esta carta que le estaba leyendo a Timoteo, él estaba expresándose a Timoteo, verdadero hijo de la fe. Verdadero hijo de la fe. No estaba hablando o refiriéndose a Timoteo como un hombre simple, sino como un hombre verdadero en la fe. Y para llegar, yo digo, a ese nivel de hombre verdadero en la fe, esto no sucede en 3 días, esto no sucede en corto plazo, esto sucede a lo largo del camino con circunstancias bastante difíciles, ¿sí? Donde tiene que pasar. El verdadero hombre o mujer de la fe es aquel hombre de fe que persevera, que espera, que sigue creyendo, que sigue orando, que sigue confiando en Dios, que sigue creyendo en ese Dios supremo, que no es el Dios de circunstancias tan solo. Que cuando todo está bien, estoy bien. Cuando todo está mal, ya no me agrada. El verdadero hombre de fe no lo hablaba Timoteo, no tenía su credencial como para decir quién era él. Cuando leímos Hechos 16, del 1 en adelante, dice que ahí en Listra, ahí en ese lugar, se mencionaba y se hablaba del buen testimonio de Timoteo. El referencial de Timoteo, de ese hombre de la fe, no es que Timoteo fue a decir yo soy así. No, él nos presentó sus propias características. Los demás hablaron de él. ¿Sí? Los demás hablan de él. Y esto nuevamente nos conduce a nosotros como iglesia. ¿Qué dicen de nosotros? Los primeritos, nuestros hijos. Podrán decir, mi mamá es una mujer de fe. Mi papá es un hombre de fe. Mi mamá es una mujer que le sigue creyendo a Dios a pesar de cualquier cosa. Podrán decir eso. Podrán decir aquello, ese mismo concepto. Su hermano, su hermana, su esposo, su esposa, su amigo, su suegra, su suegro, su cuñado, sus vecinos. ¿Podrán decir algo así? ¿Que hay un hombre verdadero en la fe? Pablo lo estaba escribiendo y mencionando justamente por todo lo que él había escuchado de él. Y justamente por eso lo llamó a esas mismas filas para que trabaje juntos, ¿sí? El hombre verdadero de la fe, y le dice que gracia, misericordia y paz a nuestro Padre Cristo Jesús en nuestro Señor. ¿Sabe? Estaba leyendo que dice que las escrituras, las cartas del apóstol Pablo, cuando se dirige a la iglesia, él habla de gracia, de fe y de paz. Pero cuando se dirige la carta hacia Timoteo, hacia Tito o hacia alguien de modo personal, añade misericordia. Añade la misericordia que haya sobre las vidas de ellos. Y esa misericordia que Dios tiene
para con cada uno de nosotros, y le estaba dirigiéndose a Timoteo, es que por ese favor, esa misericordia de Dios que ha tenido con su vida, él aún estaba de pie, él aún permanecía en la fe, él aún estaba administrando, él aún estaba allí. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, solo por tu misericordia aún estoy vivo? Porque si fuera por mis propias habilidades o por lo estructurado que yo soy, ya ni debería estar vivo. Aún sigo renegando, aún sigo gritando, aún sigo perdiendo el control, aún sigo teniendo pensamientos lujuriosos, aún sigo teniendo pensamientos malvados, aún me quiero vengar de mi suegra que me hace la vida a pedazos. Sí. Si no es por la misericordia de Dios. Por eso la Escritura dice que cada mañana son nuevas sus misericordias. Cada mañana son nuevas. Y eso si lo leemos de manera simple, es simple. Pero si usted lo lee de una manera de impacto, cuando Dios dice que nuevas son sus misericordias cada mañana, lo que nos está dando es la oportunidad de corregir lo que hice ayer. Y que esa oportunidad es de cada amanecer, dice, son nuevas mis misericordias, nuevamente reempecemos. Pero es necesario vernos a nosotros mismos. Estuve mal como actué ayer. Estuve mal la palabra que le dije a mi mamá. Estuve mal la palabra que le dije a las personas que están a nuestro alrededor. Y nos lleva y nos conduce a ese modo amoroso de nuevamente corregirnos y ver el favor de Dios. Inmerecido. ¿Sí? Inmerecido. Pero su misericordia pasa los pensamientos nuestros. ¿Sí? Amén. Quizás preguntemos y digamos, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿Y por qué hay tanto sicariato y tanto? ¿Y por qué es que no les pasa nada a eso? Andan de allá para acá y ni las motos se les viran. ¿Sí se ha preguntado eso? Y va un trabajador, pobrecito, va manejando, qué sé yo, el cansancio de su cuerpo, no lo sé, y pierde el equilibrio en la pista. No era delincuente, perdió el equilibrio. ¿Y cómo es que esta gente malvada anda en motos asaltando y no pierde ni siquiera el equilibrio de la moto? ¿Se la sostiene el diablo o qué? ¿Ah? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Porque aún ese hombre malvado y malhechor, todavía, también Dios tiene misericordia aún con él. Por el alma que no se pierde, no se vaya al infierno. Y por eso la iglesia debe de orar. Amén. Dele fuertes palmadas al Señor. Amén. Y aquí estaba el apóstol Pablo hablando a Timoteo. Uy, Diosito. Ya se fue casi el tiempo, son las 9. La identidad, aquí estamos en capítulo 3, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y ideologías interminables, dice, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Y aquí estaba hablando Pablo a Timoteo, le estaba diciendo a él qué era lo que él tenía que hacer. Una vez que habló de que él era un verdadero hijo de Dios y que estaba enfatizando la fe que él tenía, porque en ese tiempo, en el tiempo que estuvieron en Macedonia, que se encontraron ahí los amigos, era Pablo, Timoteo, le dijo, ¿sabes qué, Timoteo? Quédate en la iglesia de Éfeso. Allí te va a tocar quedarte. Y la iglesia de Éfeso no era una iglesia tranquila como nosotros, soldados de Jesucristo, no. Eran terribles aquellos. Y él se iba a enfrentar a aquello. Se iba a enfrentar delante y Pablo no lo deja en, como decirlo, sin darle a conocer los problemas que existían. Él empieza a hablar que los problemas que habían allí eran justamente de que muchos estaban distorsionando la fe en Jesucristo y muchos pseudo enseñadores, muchos hablando palabra y doctrina, lo único que estaban era desviándolos a los que habían sido alcanzados en la fe, los que estaban en la iglesia de Éfeso y estaban contaminando. ¿Sí? Si yo le preguntara a usted, ¿cuántos de esos a veces se ha encontrado? Bastante. Tanto en la iglesia o tanto de otras iglesias o de otras denominaciones que empiezan a hacerle como un autoanálisis. Sí le ha preguntado, ¿no? Se ha encontrado, oye, ¿tú diezmas? Sí, ay, ¿cómo así? Y empiezan a darle una distorsión de todo. ¿Sí? Y lo han desviado y lo han malinterpretado y lo han satanizado incluso cuando han olvidado que es un mandato de Dios. ¿Sí? Y un mandato de Dios justamente es un trato de Dios con el ser humano para que no se olvide
cuando usted lee Deuteronomio y lee el Antiguo Testamento, se da cuenta, y en el libro de Levítico, de que todo el mandato del diezmo que Dios dejó determinado en el pueblo de Israel justamente era para acordarse que todo viene de la mano de Dios. Cuando lee Segunda de Crónicas, capítulo 29, empieza a darse cuenta que también aquellos empiezan a decirle de que de todo lo recibido de tu mano, de eso te damos, porque nada es nuestro. Es la forma de tratar al hombre en esta tierra para que no se crea autosuficiente, porque si Dios no le tiene misericordia y no le da fuerza, ¿va a seguir trabajando? No va a tener, por mucha capacidad intelectual que la tenga, ¿sí? La misericordia de Dios son nuevas cada mañana, ¿sí? Y de esto estaba tratando en esta época, ¿sí? Donde le estaba hablando a él las instrucciones de lo que tenía que hacer. Que nadie enseñe ninguna cosa diferente a la doctrina. ¿Cuál doctrina? La doctrina que se relata en Hechos capítulo 2. Y con eso creo que me voy a terminar porque el tiempo no me va a dar. Vamos un ratito a Hechos, por favor, y después lo vamos a concluir. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 y vamos a dar lectura. Espérenme un ratito. Hechos capítulo 2, 41 y 42, por favor. Léalo conmigo. ¿Lo tiene conmigo? Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Esto fue el día después de Pentecostés. Fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto. Las instrucciones que le estaba dando Pablo a Timoteo es que, Timoteo, el problema de la iglesia de Éfeso es que hay muchos que están enseñando mal, están sosteniendo una doctrina diferente a la que se dio en sus inicios de la iglesia. ¿Cuándo fue eso? En el día de Pentecostés. Después de esto empieza a crearse la iglesia por mandato de Dios y esto empezó a hacerse con las huellas digitales, por decirlo así, que era ¿qué cosa? Perseverar en la doctrina. ¿Cuál doctrina? La de los apóstoles, aquellos que enseñaban a la iglesia. No es la doctrina de Juanito, Pepito, Marquito, alguno por ahí medio torcido. No, perseverando, es decir, escuchando con reverencia la doctrina de ellos, la comunión unos con otros. ¿Le sucede a usted que dice, otra vez vas a la iglesia? Que no te canse verle la cara a los hermanos. Y yo no voy por la cara de los hermanos, yo voy por la presencia de Dios. Y no me cansa. ¿Sí? La comunión unos con otros, ¿ven? Denle fuertes palmadas al Señor. Y dice él, en el partimiento del pan, que esto era la cena, y en las oraciones. Estas son las huellas digitales de la iglesia que nace después de Pentecostés. Y por eso el apóstol Pablo le hablaba a Timoteo de que la doctrina en la iglesia de Éfeso, porque quien crea en la iglesia en Éfeso era el apóstol Pablo, ¿sí? Pero ya por ahí habían unos torcidos, ¿sí? Estas son las huellas digitales y son las 4 instrucciones que tenía la iglesia y que tiene hoy por hoy la iglesia, ¿verdad que sí? ¿Qué cosa es la doctrina? Que es la enseñanza, ¿sí? La comunión unos con otros, que siempre nos habla de que tenemos que venir a la iglesia, ¿sí? En las oraciones, porque la iglesia lo que hace es orar unos con otros, orar por todo. ¿Dónde aprendemos a orar? ¿En la casa? Es en la iglesia, ¿sí? En la iglesia. Yo cuando inicié el evangelio, y siempre lo recuerdo, en el grupo de intercesión, muchas mujeres de líderes con gran trayectoria ministerial, de ministerio y de años también, mujeres fuertes en la fe. Y yo dije, bueno, tengo que aprender, así que ahí entré en el ministerio de intercesión, muchas mujeres ahí. Yo decía, bueno, voy a ver cómo tengo que aprender a orar y tengo que aprender escuchando a otros. ¿Cómo es que oran? Mientras tanto, a cada uno nos daban una causa por qué orar. Y yo decía, bueno, como estoy en aprendizaje, mientras yo cerraba los ojos, escuchaba a la uno. Y yo, según yo, receptaba cada palabra de cada uno de los que iban hablando. Según yo estaba receptando, para eso mismo repetirlo cuando me tocara a mí. No es así, no es en la humanidad de uno. Uno aprende a orar, sí, escuchando, y aprende cómo lo hacen, y aprende cómo ellos se dirigen hacia Dios. El resto de la palabra en la oración, Dios la pone. Pero esto aprendemos ¿en dónde? En la iglesia, ¿sí? En la iglesia. Y el problema que existía allí era, ¿qué cosa? Que le dijo, no, enséñales a ellos, ¿sí?
que les mandase a ellos que le enseñen, que no escuchen esas diferentes doctrinas de las que estaban allí hablando. Es posible y en el presente sucede, ¿sí? ¿Cuál es doctrina? La doctrina de perseverar en la oración es parte, ¿sí? De que debemos cenar, sí, es parte del recordatorio de sacrificio en la cruz de Jesús, ¿sí? En que debemos estar en comunión unos con otros, sí. 4 aspectos, ¿sí? Que se enseñan ¿dónde? En la iglesia. Pero hay unos que dicen, no, ¿ya para qué vas a cenar si ya sucedió en la cruz? ¿Y para qué? ¿Y para qué vas a ir todos los días a la iglesia si no es necesario? Ya Dios te dio la salvación y punto, para de contar. Lo sostienen como doctrina, pero lo que hacen es distorsionar la doctrina principal que sucedió en Hechos 2:47. Amén. Denle fuertes palmadas al Señor. Voy a quedarme hasta ahí. Y el siguiente jueves vamos a avanzar porque el tiempo ha avanzado. Póngase de pie, amada iglesia. Póngase de pie porque vamos a aprender bien de qué se trataba esto. Acerca de las fábulas, de la genealogía interminable de la que hablaba Pablo. Es un poquito más largo este aprendizaje, ¿sí? Por esa razón se requiere mayor tiempo, siendo que ya son las 9, ¿sí? Así que cierre sus ojitos allí, vamos a orar. Si quisiera que me regale una adoración mi hermana Inesita para cerrar. Si está aquí, si no está, ni modo, ¿sí? Cierre sus ojitos allí. Y voy a tomar como punto de referencia lo que dice la Escritura de las huellas digitales de la iglesia, de venir a la iglesia, de orar, de la comunión unos con otros. Y que quizás a alguien le parezca un poco antipático que usted todas las noches tenga que venir a la iglesia. O quizás una esposa lo atormente y le dice otra vez. Aún no lo entiende qué es venir a la iglesia. Quizás una mamá, una hermana, un amigo, un esposo le escucha todas las veces que usted llora en oración delante de Dios. Es parte de las huellas digitales de la iglesia. Que quizás alguien lo critica y le dice, pero solo pasas leyendo la Biblia, pasas estudiando. ¿Qué cosa? Que no tienes algo más que hacer. Aún no lo entiende. Que esto es parte de las huellas digitales de la iglesia. Y que si acaso estas huellas digitales han desaparecido o están desapareciendo en usted, querido hermano, en usted, querido amigo, el que me está viendo también a través de las redes sociales y que está aquí presente, las huellas digitales del Hijo de Dios no deben desaparecer. Que Dios siempre quiere hablarnos y nos hablará a través de su lenguaje, que es la palabra. Que los problemas de aquel entonces, de lo que Pablo estaba llamando a Timoteo para que sea corrigiendo a la iglesia y hablando a la iglesia, que la iglesia, usted y yo, no nos ofendamos cuando la palabra del ministro sale de manera frontal, no por dañarlo ni tampoco por echarlo de la iglesia, pero el pecado se llama pecado. La mentira tiene nombre, la fornicación tiene nombre, la pornografía tiene nombre, la violencia tiene nombre, el robo tiene nombre. No se llama cualquier pecado, todo tiene un nombre. Que la doctrina, la enseñanza de la palabra de Dios a través de los apóstoles, de los ministros, se debe de dar como huella digital para todos los que tienen que escuchar. Para eso estamos, iglesia amada. El tiempo del rapto, la iglesia de rapto es la que vive todos los días a la manera de Dios, que vive con su pensamiento entendido, que quiere ver un día el cielo, que quiere conocer el cielo porque ya la tierra la conoce de más, que quiere conocer el rostro de Jesús, a quien Él ha creído en su corazón, aunque no lo conoce de vista, pero lo conoce en el corazón y en el espíritu. Que aquellos que son iglesia de rapto son aquellos que permanecen de pie, viviendo el día a día como el último día, porque ha entendido que quizás es el momento de partir y que caminará allí en los cielos junto con Jesús. Que aquella iglesia es la que se percibe, que aquella iglesia es la que no se confunde con este tiempo, que aquella iglesia es la que no se compromete con los afanes del diario vivir, sino que se compromete en el espíritu con lo que le pregunta todos los días a Dios: Señor, hoy vivo para ti, hoy viviré para ti, porque si hoy me despertaste, lo viviré para ti. Los problemas, todo está sucediendo, pero tú, si estás conmigo, tú tienes el control de todo.
Cierre sus ojitos allí y adoremos. Una adoración, la que Dios le ponga en el corazón a nuestra amada ministro de adoración. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame por la gracia. Adore ahí si usted se la conoce. Si usted conoce la adoración, yo encontré adore. En mí. Sí, Señor. Ahora sé que las debilidades que hay en mí desvanecerán por el poder de tu amor. Dígaselo ahora, Y creyendo. Dígaselo ahora. cúbreme Dios nos cubre. con tu Su amor nos rodea. Su amor nos rodea, iglesia. Su amor nos rodea. y tómame, cerca quiero estar, y al esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Oh sí, iglesia, créelo. Él te rodea con su amor. Él te rodea con su amor. Te rodea, te rodea. No estás sola, no estás solo. Él te rodea con su amor. Te rodea. Él te da la fuerza. Él te da la fuerza. Levantarás como águila. Levantarás, no te cansarás. No te cansarás porque Él está cerca de ti. Él está cerca de ti, iglesia. Cuando se muere, Señor. Oh bendito Dios. Nuevas fuerzas recibe, iglesia. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. El tiempo es corto. El tiempo es corto. Como las águilas. por el Poder de su amor. El poder de su amor te da fuerzas. El poder de su amor te hace esperar. El poder de su amor te hace recibir respuesta. El poder de su amor es lo que te anima, te alienta y te fuerza cada mañana. El poder de su amor lo puedes ver en tu casa, en tus hijos, en ti mismo, en todo. Puedes ver el poder de su amor. Oh sí, Señor, oh sí, Señor. Oh bendito Dios. Como las águilas. Oh sí. Díselo una vez más. Una vez más, díselo. Oh bendito Dios. Oh bendito Dios. Cúbreme. Díselo. Díselo, iglesia. Cúbreme. Cúbreme, eterno Dios. Cúbreme. Él te cubre, iglesia. Y tómame, y cerca quiero estar, y Al esperar, al esperar, al esperar. Al esperar tendrás respuesta. Al esperar verás victoria. Al esperar, en el esperar es donde tienes respuesta. En el esperar es donde encuentras la razón de todo. Al esperar encontrarás la razón del momento que vives hoy. Al esperar allí habrá la razón. Iglesia,
ama, tu iglesia que espera por ti, tu iglesia, eterno Dios, que persevera en la doctrina, en la oración, en el partimiento del pan y en la comunión unos con otros, amado Dios. Esperaremos tu pronta venida. Esperaremos, Señor, porque tú eres el Dios maravilloso, Padre. Tú eres el Dios maravilloso. Te damos gracias por tu amor, por tu favor, por tu misericordia, porque tú eres el Señor. Oh, bendito Dios. Por el poder de tu amor. Sí, Padre celestial. Gracias, amado Dios.